Recientemente conversamos con la artista venezolana Lucía Pisani durante su visita a Venezuela a propósito de su exposición Morada Vegetal en la Galería Abra, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones en Caracas. Lucía ha concebido una instalación in situ, una suerte de casa que integra lo humano y la vegetación a través de la escultura, el dibujo, el collage, la fotografía, la gráfica y el performance. La muestra se plantea como una estructura inmersiva que dialoga con un mural, el cual reúne las claves simbólicas de su trabajo. De igual forma, nos cuenta que también tiene una residencia con los artesanos de El Cercado, en Margarita, donde seguirá trabajando con arcillas y las tierras propias de la isla, modelando y creando figuras que a su vez contengan las huellas de elementos naturales que el artista va recolectando en sus exploraciones. Una forma de guardar un diario natural y naturalmente de los ciclos de nuestro entorno, de lo que pasa y lo que vendrá, la memoria en la textura, en el relieve y la forma para fijarnos en el presente. Les invito a escuchar esta conversación con Lucía Pisani. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Bienvenidas, bienvenidos a otro programa del podcast de Tráfico Visual. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es Lucía Pisani. Lucía Pisani, artista venezolana que está en estos momentos en Caracas, Venezuela, y tenemos la fortuna de tenerla aquí presente. Es una conversación que estamos haciendo en vivo, cara a cara, literalmente cara a cara, a propósito de su exposición Morada Vegetal en la Galería Abra, en el Centro de Arte Los Galpones, que inauguró el pasado 21 de julio. Vamos a hablar de esa exposición, por supuesto, y también un poco de su carrera, de su trayectoria a lo largo de todos estos años, cómo estos temas también para ella han sido de gran interés en su investigación, tomando en cuenta su preparación previa, es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, pero posteriormente hizo estudios de maestría en el Chelsea College en Londres y otros estudios del cual también nos va a hablar en biología, en otras disciplinas que se complementan también con esa investigación, donde ella aborda lo humano y la naturaleza. Pero vamos a escucharla más bien a ella. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Ay, gracias, súper feliz de estar acá y gracias por la entrevista. Queríamos, yo especialmente siguiendo tu carrera, como dato anecdótico, te conocí cuando estaba trabajando en la Galería Fernando Zubillaga. Creo que era tu primera individual también con Fernando Zubillaga en el Centro de Arte Los Galpones, y ya habías culminado tu maestría. Entonces, vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero creo que podemos comenzar por lo que estamos viviendo en el presente, hablando de Morada Vegetal. Cuéntanos de qué se trata esta exposición, que tiene características de inmersiva. Hay toda una modificación hay como una puesta en escena, ¿no? Cuando uno entra a la sala, un poco para los que nos van a escuchar describir de alguna forma lo que vamos a vivir alrededor de este espacio, que normalmente es un cubo blanco, pero en esta oportunidad con tus obras vamos a tener otro tipo de experiencia en el que navegas con estos temas, con obras como cerámica, con algunas impresiones gráficas. Pero hay que tomar en cuenta que esta muestra no empieza en la galería propiamente. Hay una intervención también de la que quiero que nos hables, del muro externo que está
muy próximo a la galería. Pero bueno, háblanos de morada vegetal, por favor. Sí, bueno, una de las maneras como que yo me introduzco en la investigación, me gusta siempre saber el origen de las palabras. Y morada viene del verbo morar, que en latín es morari, y significa detenerse, entretenerse, quedarse y permanecer. Entonces yo quería crear un espacio en el cual la persona pueda como eso, demorarse, quedarse allí y también recuperarse. Digamos que el clima electoral y todas las crisis que hemos estado viviendo en Venezuela en los últimos años ya es como que va evolucionando de un problema a otro. Hay como este clima de incertidumbre porque bueno, estamos a una semana de las elecciones presidenciales y tengo ya varios meses trabajando con Abra, planificando, y siempre quise, ya de por sí la ciudad de Caracas es una morada vegetal, pero dentro de la galería entonces era un poco condensar y tener esta experiencia pero mucho más como concentrada, ¿no? Por eso primero pensé en la iluminación y en cómo integrar el jardín al espacio. Entonces las luces de la galería están verdes y el jardín que está detrás, que se separa por normalmente un vidrio, está con un vinil verde transparente que ha hecho que ahora puedas mirar el jardín de otra manera y está casi fosforescente cuando le pega el sol. Más una cantidad de plantas que están afuera, y dentro de la galería también tenemos secciones, fragmentos de vegetación seca, de palmas, cola de pescado, dátiles, una cantidad de plantas diferentes que se integran tanto al mural, que es la obra principal, como en obras efímeras que hay, donde hay mezcla de yute con fibra, o por ejemplo estoy trabajando también una pieza en el piso que es como una especie de homenaje a Ana Mendieta de las siluetas, y es una especie de silueta o óvalo corporal, o sea, tamaño real, más o menos. Siempre trato de usar la medida de mi propia estatura, que es más o menos 1,60, donde trabajé con fragmentos de corteza de árbol para hacer el óvalo, y encima tiene un fragmento de un dátil seco, de esta parte donde salen las frutas, que realmente para mí es representar, por ejemplo, la idea de la columna vertebral y todos esos nervios que tenemos en el cuerpo, y cómo esa cosa de las ramas es también el mismo diseño que hay en los árboles, lo pueden tener un humano, como las venas o como los nervios se van ramificando por el cuerpo, ¿no? Entonces hay siempre ese juego de lo humano y lo vegetal, que yo digo que esta exposición es una exposición que solo la pude haber hecho en Caracas, porque son fragmentos y cosas recogidas de las calles de Caracas, de los bosques de Turba, donde vive mi padre. Entonces es todo este valle de Caracas y sus montañas aledañas que ahora pueblan el espacio de la galería. ¿Qué importancia tiene? Bueno, es evidente la importancia para ti de estos fragmentos o de estos elementos que componen un entorno que para ti es familiar, porque naciste en Caracas, fuiste criada en Caracas, y ya en un momento de tu vida es cuando te mudas al exterior y empiezas a hacer tu vida, ¿no? y seguir tus estudios, pero es un poco traer también esa parte de ti que también es tan importante, digo yo, en lo que sigue, en esa construcción de tu discurso, de tu investigación, porque ya en tus experiencias recientes, en residencias, y en otros proyectos, incluyes los elementos naturales. Y lo que cuentas son como estos, a veces son residuos, son huellas, son rastros, o de esos elementos empiezas a elaborar como unas improntas, ¿no? ¿En qué momento en el curso de tu trabajo, porque experimentas con cerámica también, con varios medios, se hizo más presente vamos a decir, esa búsqueda de traer lo natural? Como bien mencionas, también hay como un diálogo continuo en que tú dices que la naturaleza te mira y tú miras a la naturaleza. Hay como
una situación de a lo mejor un poco más allá de lo, no sé si de lo real, pero es de alguna forma también humanizar la naturaleza, o no sé si estoy diciendo algo como... Sí, pero, sí. pero en ese momento, o sea, ¿en qué momento te atrapa, te ubicas allí para seguir como profundizando, trabajando con elementos del barro, de las arcillas, de distintas localidades, y que esto, las semillas, las cáscaras, todo lo que pueda dejar lo natural para ti es importante en la obra, en el trabajo de la obra? Sí, me parece que de lo que me acabas de hablar hay una palabra clave que es impronta, que además nos puede llevar a ese viaje circular. Cuando nos conocimos y yo hice la exposición en Fernando Zubillaga, era la impronta de mi cuerpo en la pared con el material con el que se frisa, el yeso. Entonces el yeso era lo que es ahora la cerámica. El yeso en ese momento tenía toda la huella, la marca de mi cuerpo. Y hoy en día la cerámica recibe la marca del maíz. El maíz, porque es un símbolo muy importante para las Américas. Para mí el maíz es como la representación del sur y muchas veces es el barro inglés. Entonces son dos territorios que se unen en una obra. Barro de Inglaterra con maíz de México o de Bolivia o de Venezuela. Son maíces secos que yo me estaba haciendo como una colección de semillas y de mazorcas de diferentes tamaños, colores y texturas, que además al ser una cosa orgánica e imperfecta, cuando tú marcas la mazorca en el barro, para mí eso se convierte casi como en un tejido. Parece que tuviera alguien que lo hubiera tejido. Entonces ahí hay como una mezcla de qué es lo cultural, qué es lo natural, dónde está el humano, dónde está algo hecho por la propia tierra, cómo creció ese maíz, dónde creció. La tierra también es el material para hacer el barro. Entonces allá hay una relación directa con el territorio y cómo cada barro es diferente, de un color, de una textura, de un cuerpo diferente cuando lo trabajas, ¿no? Hay un momento clave para responder a tu pregunta que yo creo que es cuando yo tuve que pasar casi 7 años sin venir a Venezuela. Cuando la crisis en Venezuela se agudiza, que entonces está muy difícil venir acá porque no hay ni siquiera muchos vuelos, había que volar por Turquía, había mucha escasez de medicamentos, de comida. La última exposición que yo hice acá en ese momento de crisis fue también aquí en Los Galpones, por cierto, en Espacio Monitor, la de Contra la Pared. Y entonces era un mural gigante de cianotipias con todos los objetos que estaban escaseando, que tenían que ver con el cuerpo directamente, con medicinas, habían pañales, papel toalé, condones, y eran homenaje a Anna Atkins con su inventario de las algas inglesas. Ahí era mi inventario personal relacionado con la situación venezolana. Luego yo pasé todos estos años sin venir y ahí yo empiezo a buscar el paisaje. Entonces empiezo a trabajar con publicaciones de parques nacionales venezolanos, libros de los años 70, de todo ese momento, como esa nostalgia de no poder volver a tu país, pero también un momento específico en el que se estaban declarando muchas áreas protegidas. O sea, nosotros creo que fue en los años 50 que empezó todo ese movimiento y fue uno de los países, de hecho, pioneros en la protección de sus hábitats. O sea, hay, creo que cerca de la mitad del territorio venezolano son áreas protegidas, que luego eso no te garantiza que se cumpla dicha protección, pero es muy importante que hayan existido esas figuras a lo largo de los años para que estos hábitats pues puedan preservarse, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con todo eso y empiezo a incluir el paisaje en collage. Una serie que, por ejemplo, contiene todo esto fue la serie Acorazadas, que también entonces se vincula con el COVID, porque ahí yo estaba buscando la idea de la coraza de los animales y me encuentro con el pangolín, y resultó que el pangolín en un momento fue pensado que el pangolín era la especie que llevó el COVID en este proceso que llama proceso zoonótico, que es cuando la enfermedad brinca del animal al humano. Sin embargo, yo siempre trato de voltear el discurso. No es que la enfermedad venía de la naturaleza, es que nosotros rompimos los ciclos naturales y, por ejemplo, al deforestar se quita esa barrera que normalmente absorbe los virus. Entonces, cuando ya no está el bosque, normalmente con toda su biodiversidad absorbe muchas enfermedades que están diluidas entre todas sus especies. Al ya no existir esa frontera vegetal,
quedamos expuestos y ocurren pandemias, que el COVID no es la primera enfermedad zoonótica, ha habido muchas más, ¿no? Entonces todos estos procesos yo trato siempre de decir, no, la naturaleza más bien es el refugio, y la idea del refugio, la protección y la coraza es algo que siempre he estado explorando en los últimos por lo menos 5 o 6 años de la obra, ya sea haciéndome yo mis propias corazas de arcilla, que de hecho hay una aquí en Morada Vegetal, una foto que yo estoy acostada, toda cubierta de una coraza que yo hice de terracota, tamaño real, pero luego la busqué en la piel de los animales, la busqué en el mismo bosque. Entonces sí hay un momento como de quiebre, de no poder volver a tu país, donde el paisaje, la naturaleza empieza a cobrar más protagonismo. Esta exposición que se llamó Manto también tiene que ver va como con esa línea de acorazada, con esa línea como de esa protección que buscas un poco en la naturaleza, o también puede ser un llamado, ¿no? de atención, de decir, bueno, esto, o sea, creo que también tu trabajo apunta a problemas que están tal vez muy vigentes, pero que no son novedad. Y que para ti son también familiares, porque eres una persona muy activa, involucrada con proyectos también de preservación, como Provita, donde creo que hiciste como que tus primeras imágenes. Sí. Entonces también ha sido como un proceso para ti natural, dentro de lo natural, sí, total, donde también vas observando los problemas y cómo transcurren, y cómo de alguna forma puedes reflejar lo que podríamos nosotros decir, mira, estos son asuntos donde hay que poner un poco de cuidado. Hablando un poco más de Morada Vegetal, en esa intención de hacerlo inmersivo, de no ser simplemente, o sea, no invitar al espectador a que contemple, sino que un poco viva ese momento. Hay una ambientación sonora. Sí. Quisiera que nos hablaras un poco quién la realizó y un poco cómo se acompaña con la exposición. Sí, para mí el sonido se está convirtiendo cada vez más en algo importante. El hecho de que yo vuelvo a Caracas y me despierto y lo primero que estoy experimentando son las guacamayas y las guacharacas, que además son sonidos que casi que me hacen pensar en el Parque Jurásico, en una cosa loca de dinosaurios, pensar cómo esas aves son descendientes directos de los dinosaurios, y son sonidos muy particulares de acá, el sonido de las ranas en la noche. Esos sonidos, por ejemplo, los usé también en una exposición en Londres, en Cecilia Brunson, donde estaban los sonidos de las ranas de Caracas. Yo todo lo que trabajo, cuando hago performance o video, sonido, es muy conceptual. En la exposición de Londres era los sonidos de los polinizadores, de las plantas que yo estaba usando en un mural que incorporaba bromelias. Entonces las bromelias la polinizan los colibríes, entonces escuchabas la vibración de la ala de los colibríes dentro de la galería. Todos estos proyectos de sonido los he estado haciendo en colaboración con Ezequiel Pisani, que es mi hermano, y que ha resultado tremendo aporte. O sea, él es súper creativo y entiende con una sutileza los temas y los conceptos. Entonces lo manejamos siempre conceptualizándolo juntos, con su feedback y con su manera de trabajar la música, que es muy única, muy particular y muy sensible. Es un artista del sonido. Entonces, bueno, hemos hecho muchas colaboraciones ya, vamos como por la 6ª, creo. Y esta en particular, trabajamos con diferentes sonidos, hicimos un collage sonoro con un disco de los años 70 que salió casi el año que yo nací, creo que es el 75, Birds of Venezuela, se llama Aves de Venezuela, de un ornitólogo francés. Entonces esto simplemente nos sirvió de base para tomar algunos sonidos, pero todo el resto lo hemos hecho grabando aquí mismo en los galpones, sonidos de respiración, sonidos de lluvia, de tormenta, todo este tema tropical, que además estamos ahorita en plena época de lluvia, que se ha incorporado, y con algunos sonidos de aves de este disco original que han sido completamente transformados
alterados, se repiten, él les sube, por ejemplo, los vuelve más graves, más agudos, los estira. Es realmente el sonido como un material, porque para mí la cosa material es muy importante, hay mucha materialidad en mi obra. Es la arcilla, es la soja, la fotografía. Cuando yo hacía solamente fotografía, entonces la imprimía en tela o en hierro, o sea, aquí mismo en la exposición esta de Bessel habían fotos impresas en diferentes materiales. Siempre la fotografía tenía que volverse un objeto. Entonces cuando empecé a hacer cerámica, que ya fue hace más de 15 años, tenía mucho sentido poder ya de una vez impactar sobre un cuerpo, sobre una materia que es el barro. Pero también pienso en el sonido como un material y en el mismo cuerpo como otro material, cuando es performance o cuando es fotoperformance, ¿no? Ya que mencionaste lo del performance, también en tu trabajo tienes varias experiencias como poniendo tú el cuerpo y ya presentándote tú propiamente. Y porque hablaste dentro de la sala, hay un homenaje también, hay una instalación que funciona un poco como una suerte de homenaje a Ana Mendieta. ¿Qué influencia también han tenido artistas como ella en tu trabajo, pero sobre todo también a la hora de hacer el performance? Sí. Un poco ya tú misma incursionar en ese trabajo un poco más de catalizador, ¿no? Sí. También como una energía más propia, más humana. Sí, bueno, yo tengo el antecedente de haber participado en los videoartes de mi mamá desde los 7 años. Mi mamá es coreógrafa, artista visual, Nena Ochoa. Y también recibí muchas clases de expresión corporal con Ani Villanueva, con Danza Hoy. Luego también estuve haciendo danza contemporánea en el Instituto Superior de Danza cuando quedaba ahí en Los Ruices. Entonces, bueno, el cuerpo de alguna manera hay esa relación de haber trabajado con él y tener como una especie de acknowledgement o como de comunicación y de poder expresar cosas con el cuerpo. Al principio era muy a nivel de foto performance, que también si te pones a ver la obra de Ana Mendieta era bastante la fotografía que quedó luego de la acción que ella realizó, y era una cosa como de llegar tarde a ese momento y que lo que queda es la memoria, donde ahí la memoria también se relaciona con la huella y la huella con las siluetas que ella hacía en el territorio. También yo veo esa necesidad de ella de reconectar con sus raíces, con la naturaleza, por el hecho de haber sido exiliada desde muy niña de Cuba a Estados Unidos. Y la situación venezolana en la que yo terminé viviendo tenía mucho de exilio. Este tema de no poder volver, de que estaba tan complicado el país y de pasar muchos años sin poder estar acá, ya se vuelve en que de migrante pasas a ser un casi exilado, a una persona que quiere estar pero no puede, gracias a que ahora las cosas están un poco más controladas, o que por lo menos ya volvieron los vuelos desde Madrid y todo eso. Y bueno, para mí fue demasiado importante poder volver, por eso que cuando volví en el 2022, volví con esa exposición de revisión de obra de 15 años en la Hacienda La Trinidad, Tiempo Membrana, donde de hecho hice un performance en la inauguración con Ezequiel Pisani, con música en vivo. O sea, era como casi un diálogo entre el movimiento y lo que él iba reaccionando, por supuesto con un lineamiento y un guión que habíamos trabajado antes, ¿no? Pero sí, o sea, el cuerpo, yo sí creo en el cuerpo como un material. Estaba comentando en una entrevista en estos días que así como hay un árbol, hay un humano, hay un animal, hay una hoja, es como que todos somos naturaleza. Si te pones a pensar en el momento en el que la unidad estaba mucho más completa, antes de que todos estos procesos de industrialización nos alienaran hasta cierto punto de nuestro environment, ¿cómo se dice? De nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, exacto. Había más una unidad, entonces no se pensaba tanto en una separación, era que el cuerpo del humano era una continuación de la tierra o del árbol y viceversa. Y de esa manera trabajo el performance, que también es un performance muy respondiendo al lugar, como me llaman allá como site specific, de que si hice uno, por ejemplo, en un bosque de Inglaterra, era un jardín victoriano con árboles de secuoya, y entonces eran árboles que habían migrado también,
cómo estos procesos de colonización y había hecho que también ellos quisieran coleccionar las especies de árboles, así como una persona podía coleccionar arte, podía tener una colección de flores o de árboles exóticos. Entonces yo en mi condición de migrante terminé haciendo este performance durante el solsticio con Luzmira Serpa en la voz, donde estábamos como, bueno, reconectando con canciones o ritos que tenían que ver con los momentos que sí de San Juan, que son, sabes, la primavera, el solsticio, pero en Inglaterra. Entonces otra vez ese como overlapping, como de dos capas, la capa de estar allá, pero yo salía con una tela que yo había impreso con un árbol de turba, entonces el bosque de turba presente en un bosque de Buckinghamshire, que es la zona donde hice el performance. Son como ejemplos, pues. Claro, y qué interesante, que bueno, creo que también lo leí en una de las reseñas, esto que has hablado de, bueno, de tu experiencia de migración, de tu experiencia de vivir en varios países, de tener que moverte, pero también en la naturaleza o en estos otros elementos, ¿no?, naturales, que también cómo pueden, por procesos históricos, trasplantarse, ubicarse en otros lugares que a veces se piensa que pertenecen a un territorio, a una tierra, a un lugar, pero también ese efecto de reproducción, que no ocurre solo con nosotros, con las personas, sino también con alimentos, con plantas, sí. Es como que a veces el tema identitario puede ser inclusive un poco problemático, porque parece que todo pertenece a una raíz, y sí, lo tiene, pero eso no le quita su potencial o su posibilidad de poder hacer vida, de poder desarrollarse en otros lugares, y creo que ese es también como lo poderoso y lo importante de los efectos migratorios. Entonces, creo que un poco lo que has conversado se puede sentir y ver ese lado que a veces, bueno, un poco yendo en la parte migratoria, que es dolorosa, pero también nos abre todo un panorama, ¿no?, de riqueza. Y es lo que, por ejemplo, nosotros ya, bueno, en Venezuela, hace ya un país mestizo, o sea, hay como una serie de combinaciones que dan producto a otros resultados. Sí. Pero eso, por ejemplo, si quieres comentar algo sobre eso, también me da curiosidad, ¿cómo has observado tú esa reacción del público? Porque de repente tú presentas unas piezas, pueden ser exóticas o vamos a decir raras, cuando digo piezas, porque son origen de algunas semillas o algunas plantas o algunas ramas o algunos procesos diferentes en Europa, por ejemplo, y cómo es la reacción aquí, donde, como dijiste al principio, estamos invadidos, ¿no?, por una naturaleza que es exuberante, que es como salvaje, o sea, tienes que estar todo el tiempo cortando para hacer camino. Entonces, ¿cómo has experimentado tú esa reacción de un público aquí que es criollo, familiar, como conocido por ti, y ya tu otra parte, tu otra vida que tienes también, por ejemplo, en Londres o en otras partes de Europa? Sí, bueno, aquí no tienes que dar tantas explicaciones. Allá, entonces, el texto de sala, la nota de prensa o las visitas guiadas tienen que partir como de cero. Entonces tienes que explicar la palabra churuata, por ejemplo, la palabra conuco, o sea, un montón de cosas que al final vienen de raíces indígenas, que allá no se comprenden. Entonces el título de una obra hay que explicarlo. Si, por ejemplo, yo hice una serie que se llama Tactile Botánica, que yo tocaba las plantas en diferentes jardines botánicos, en parques, pero ahí está ese tema de las plantas como espejo de la migración humana, que son plantas que llegaron casi siempre por temas de comercio y de rutas coloniales. Entonces yo, por ejemplo, una obra se llama Riki Riki, y yo entonces, para explicarle que era una heliconia, pero también me busqué el origen de Riki Riki, que entonces tenía que ver con el sonido que hacía la planta cuando se mueve. Entonces al final cada uno de estos elementos naturales tienen una historia que muchas veces está ligada a esto que hablábamos de estas rutas que se hicieron, cómo llegó el mango a Venezuela. Aquí estamos rodeados de mango en los galpones, pero entonces creemos que es venezolano, pero no, viene de la India.
Entonces todas esas historias, pero como tú dices, las especies llegan y ya se aclimatan y pues se desarrollan tremendamente, ¿no? Entonces aquí en Caracas ya no hay que hacer un esfuerzo, que hay una cantidad de conceptos e ideas que ya todo el colectivo maneja. Entonces yo parto de esa base y luego me planteo cómo transformar, ¿no? Yo siento que el arte tiene esa propiedad que es muy importante, o que es lo que realmente hace el arte, transforma. Entonces agarro elementos que están acá, como por ejemplo las colas de pescado secas que llegaron de Turgua, que le pedí a mi padre que me incorpore esos elementos, pero ¿cómo transformo eso? Se vuelve entonces casi una cosa cinética que guinda del techo con un fondo verde transparente y una tela impresa al lado, pero todas mis obras tienen como mucho proceso. Entonces lo que alguien puede pensar que es una gráfica es una cosa que empezó con una tinta fotosensible aplicada en el papel el día del solsticio, porque entonces es un homenaje al sol, con una palma, entonces es el ser de palma. Vamos a darle vida o a tratar de representar los espíritus de las plantas, con unas tintas que se activan con el sol, que queda esa imagen impresa en el papel, la escaneo, luego la imprimo en una tela que es una membranita transparente, que es mi tema, la segunda piel, la membrana. Entonces hay maneras de profundizar en los temas y que no sea lo que yo llamo el copy-paste, que está pasando mucho, y para mí me parece que eso es como un arte como flojo, o sea, de gente floja, perdón, pero no puedes simplemente agarrar un elemento y sacarlo y meterlo, o por lo menos no es la manera en que yo trabajo. Si hay un elemento que tienes acá, unas telas también hechas por mí, que son fotografías, por ejemplo, del Museo Antropológico de México, donde es la espiral o la serpiente, que es un símbolo que va en muchas culturas de miles de países diferentes, en momentos históricos diferentes. ¿Por qué? Porque como que nos ground, nos lleva a la tierra, nos ubica y nos sitúa en esos símbolos muy, pero muy antiguos que están desde la prehistoria, como la serpiente es un símbolo de sanación, cómo pierde la piel y la vuelve a crecer, como la espiral es casi algo cósmico del macro, de la galaxia. Entonces todos esos símbolos que están en muchas culturas, por ejemplo, la fotografía de esta escultura en México, la fotografío, la imprimo, la recorto y la vuelvo a fotografiar encima de una tela africana. Y eso después lo vuelvo a imprimir en otra tela. Entonces hay como mucho proceso para llegar a un resultado final. Claro. Y hay una cosa que va siempre en mi obra, que es el tema del sincretismo, que tú me lo nombrabas ahorita cuando hablamos. Ese sincretismo muy propio de América Latina, donde somos, como tú decías, mestizos. Sí, somos una cultura que viene de culturas indígenas, como las culturas de acá originarias, con la llegada de los europeos, los africanos. Todas esas culturas están mezcladas, fundidas, y han dado como resultado un sincretismo en nuestra religión, en nuestra música, en la comida. Y eso es una especie de licencia o de manera de vivir en la que tú te tragas y digieres una cantidad de referencias para luego producir un resultado de eso, digerir eso y convertirlo en otra cosa. Entonces, por ejemplo, las obras mías que adquirió la Tate, que son hechas con telas que llaman africanas, pero que en realidad son producidas en Holanda, una técnica que viene de Indonesia, que es hecha con sellos y lo que llaman un wax print. Pero entonces son los cocuyos, aquellos cocuyos que yo presenté en la Sala Mendoza en el 2014, cocuyos humanos, la mujer atrapada en esta membrana, tratando de salir. Entonces ahí se tocan muchos temas, son unas metáforas de transformación, pero también está la cosa del sincretismo y el hecho de que yo vivo en ese vecindario de Brixton, que es un espejo de mi propia migración y de mi propia historia familiar, donde vinieron de Trinidad, Caracas, pero habían venido de Irlanda originalmente. Y yo de alguna manera termino viviendo en el vecindario de las excolonias caribeñas de Inglaterra, que es Brixton, pero que se ha vuelto muy latino, hay muchos latinoamericanos. Entonces yo creo que todas estas mezclas de culturas dan unos resultados muy interesantes y, como tú decías, ahí es donde hay la riqueza. Sí, y bueno, también eso que has dicho, que no es solo como un tema más de trabajo, está lo material, pero también haces un seguimiento a todo lo ritual,
lo que puede ser hasta mitológico, ¿no? Sí. Que le da otra dimensión a esas prácticas, me imagino, con el respeto también de algunos materiales de la naturaleza, que tú los transformas, y bueno, esa es tu licencia, ¿no? Esa es tu libertad también como artista de poder crear o presentar otras preguntas, y ahí es donde quisiera hacerte yo, tengo curiosidad, así como, ¿qué te inquieta a ti como artista, como creadora o como también como una especie de investigadora, pero que hace, porque creo que ahí está como la diferencia del artista, ¿no? No solamente como una investigadora, puede ser como una arqueóloga o una antropóloga. Claro. Sino que te inquieta y que crees tú que desde el arte puedes darle fuerza a esa serie de preguntas, de interrogantes que tienes. Sí. Dos platos, porque Sí. porque hace lo que hace, porque tú vienes también, o sea, te formaste en otras disciplinas como la comunicación, como la biología, Sí. pero ¿qué hay en el arte que para ti es importante trabajar desde allí? Sí. Yo creo que es como una fuerza vital, es una pasión. Yo creo que una decisión como esta de dedicarse al arte viene con muchísimo sacrificio. Y es algo que solo lo puedes hacer si es lo que te llena y lo que te mantiene vivo, esa llama de vida. Y para mí se ha vuelto eso. Yo pasé muchos años de mi vida en mi oficina de Provita, que yo iba 9 to 5, o sea, mi horario. Claro, era un trabajo muy también alentador y bonito de trabajar con las comunidades y viajar por toda Venezuela, los Andes, Amazonas, los proyectos de la isla de Margarita, que hasta cierto punto lo extraño, pero también siento que el arte puede ser un agente movilizador y que hay algo muy físico que incluso te impacta a nivel del cuerpo, de cosas que no puedes explicar. Entonces es mi misma manera de trabajar, llegar a un lugar y dejar que el lugar penetre a nivel de los olores, las plantas, los colores, las formas, y luego la parte más mental es todas las cosas que leo, que casi siempre son textos científicos, de cómo se reproducen las plantas, de, por ejemplo, conceptos como el deep time, lo que llaman, no sé cómo se traduce, como esas, como buscar en el pasado. Yo creo que libros de antropólogas, símbolos, por ejemplo, en la cerámica, cómo la cerámica recibía los primeros símbolos de cultura material. Entonces ahí entiendes que estaba siempre la vulva, la espiral, la serpiente, es como ese óvalo al que vuelvo, que es la semilla, el ojo, la boca y la vulva. Entonces todos estos símbolos los busco en estudios antropológicos, leo todos estos textos, pero también hay que vivirlo, ¿no? Entonces estuvimos en las cuevas de Chauvet, en las de Lascaux. Entonces ver cómo esa gente representaba, cómo esos símbolos eran importantes desde ese momento. Entonces hay como dos cosas pasando al mismo tiempo, la cosa física y la parte más de investigación, de lectura, y luego eso se traduce en las obras, que también hay una cosa muy instintiva de cómo el gesto, cómo hay ideas que después pasan a la mano y es un movimiento, un doblez, una forma o una imprenta que ocurre, por ejemplo, en la cerámica. Sí, siempre una serie informa la próxima. Esas cerámicas que tú recuerdas de aquí con Subillaga del 2009, que eran mis primeras cerámicas, 2008 por ahí, eran una especie de fragmentos corporales con heridas, como con cortadas, con puntos de entrada al cuerpo, que eso es un tema que lo sigo representando, pero de otra manera. Pero sí las cerámicas han ido cambiando, siempre trabajo por series. Entonces estas primeras eran con tonos como rosaditos claros, como muy monocromo, pero que te podían recordar a ciertos tonos de piel, a cierta materia de músculo, de todo como. Luego me metí más con los capullos, ya parecían más bien la gente o cosas marinas o que tuviera sacado el hígado. O sea, las dos cosas me decían que parecían órganos internos del cuerpo o podían parecer gusanos marinos, cuando en realidad la primera imagen con la que trabajé era el capullo de la mariposa,
pero esos capullos en realidad son momentos donde la transformación está ocurriendo a un 10.000%, porque eso es un insecto que se vuelve un juguito y de ese juguito sale otro organismo completamente distinto. Entonces es de los procesos naturales que más me han llamado la atención. Incluso ahorita ya lo han hecho como un 3D y pueden ver qué pasa dentro del capullo, pero es como si un humano se metiera en un baño y sale un rinoceronte. Entonces el nivel de transformación es tremendo y puede ser una analogía para muchos tipos de transformaciones a nivel personal, a nivel de género, o sea, muchas cosas que se pueden representar con este tipo de metáforas, ¿no? Entonces así es como ha ido evolucionando, cambiando la obra, pero al mismo tiempo con temas que se mantienen, ¿no? Y en esa continuidad, bueno, ya lo dijiste hace un rato, son 15 años de carrera y estás próxima, o sea, ya estás trabajando en una monografía. Uh-huh. Hablemos bueno, ya de un trabajo editorial, de condensar una serie de proyectos de tu carrera, y también para que nos cuentes, porque tienes una agenda full de trabajo, haciendo tiempo para hacer esta exposición, venir a tu país. También me has contado que vas a hacer una residencia en Margarita. Entonces cuéntanos un poquito qué viene ahora en los próximos meses, para finales de este año, cuáles son tus próximas pasos. Así es, sí, estoy trabajando en el libro, ya tenemos un año, la editora es Natalia Valencia, colombiana, curadora. Tenemos el prólogo de Nicolás Burrió, con el que tuve la oportunidad de trabajar hace ya como 3 años en un museo que él dirigía en Montpellier, donde yo expuse. Era la exposición de la colección de Catherine Petigas, que ha sido una gran patron of the arts, o sea, una persona muy importante que ha apoyado mucho el arte latinoamericano en Inglaterra y en varias partes del mundo. Ella llevó su colección al MoCo Montpellier, luego ahí el director de allí, que era Nicolás, luego me invitó a esa exposición que fue en paralelo con la Bienal de Venecia el año pasado, la Bienal pasada, 2022, que justamente era sobre temas de ecología, se llamaba Climate Change, era sobre Climate Change. Planet B era como si hubiera un planeta segundo. Él hablaba como los artistas como radares, ¿no? Cómo nosotros percibimos todos estos cambios. Y luego entonces le pedí que me hiciera el prólogo, y tengo 3 otras colaboraciones. Por Venezuela, un texto de Jesús Torribilla, que está muy lindo porque nos ancla en nuestro contexto histórico y en la realidad actual, toda la problemática que está sufriendo las artes como el resto del país, ¿no? Pero es la verdad que muy bueno porque tiene ese contexto, ¿no? Luego una entrevista con Lisa Lefebvre, que visitó Caracas varias veces, que dirigía la Henry Moore Foundation y ahora trabaja con la fundación de Robert Smithson y Nancy Holtz en Estados Unidos. Y la entrevista fue muy linda porque vamos desde momentos de mi infancia, creciendo en Turmero, en la granja de mis abuelos, hasta temas de cómo en la escultura se manifiesta esa mezcla de tiempo y espacio. Entonces vamos desde cosas bien teóricas a momentos personales. Me parece que quedó bien completa. Y el otro texto es de la curadora de la Serpentine, que hay ahorita una curadora de ecología para la Serpentine Gallery en Londres, y es Lucía Pietrojusti. Entonces ella también escribe sobre la obra. Tenemos, alrededor de 200 y pico de páginas, donde estoy contenta que incluso vamos a poder incluir la exposición aquí de Abra Caracas. Se va a hacer un énfasis más en la obra quizás de los últimos 6 años, porque como que he producido mucho más y los proyectos están como más cercanos entre ellos. Pero es lo que va pasando con los años, yo creo que es un proceso normal de cualquier artista. Y luego, me voy a Margarita a hacer residencia en El Cercado. El Cercado es un poblado que he visitado muchas veces, mi mamá vivió muchos años en la isla de Margarita, y tienen esta tradición de alfarería que viene de hace miles de años, donde siguen quemando de la misma manera, que era con palos y con fragmentos de cerámica, quemas a cielo abierto que llaman. He trabajado anteriormente con, por ejemplo, diferentes cuencos que yo adquirí y que luego hice fotoperformance dentro de estas vasijas de cerámica del 2013, por ejemplo. Esa obra se mostró en mi exposición de la Sala Mendoza, y ahora voy a poder tener la posibilidad de realmente producir obra,
Entonces meterle la mano a esa terracota que se saca de ahí mismo, de los cerros de ahí. Y parte de esta producción se va a mostrar en Frieze, que es con lo que cierro el año, que es mi participación en Frieze London, en una nueva sección de cerámica curada por Pablo José Ramírez, un curador guatemalteco que ha trabajado mucho con culturas originarias, fue curador de la TEI de pueblos indígenas y es una persona que conoce mi obra ya desde hace varios años. Hemos hecho charlas juntos y bueno, estoy súper contenta de poder tener este espacio donde va a haber obra producida en Inglaterra y en Venezuela. Entonces va a mezclar, va a ser esa especie de lo que soy yo también, ¿no? Que es una persona que ya tiene como casi 16 años en Inglaterra, pero mi cuerpo y mi alma están bastante acá, por decirte. Estoy contenta de poder pasar más tiempo acá y hacer más proyectos acá. Entonces, bueno, va a haber una mezcla de piezas en esa muestra. Muchas veces cierro las entrevistas, sobre todo con personas que no viven en el país, porque bueno, es muy grato y es una suerte también que podamos hablar así, directamente, en persona. Y bueno, también agradecer para los que vivimos aquí esa conexión, ¿no? Ese ir y venir que mantiene, pero entiendo que vivir afuera no es fácil tampoco, no. Cuando tienes afectos, cuando todavía tienes familia y cuando también tienes ese llamado de volver o de mantenerte en contacto con el circuito, no solo con tu familia, con lo más personal, sino también con una escena artística, con un circuito que ha pasado por todos sus momentos. Entonces, tú como artista que vive en el exterior, me gustaría tener también tu impresión, ¿no? ¿Cómo has visto todos estos años? ¿Cómo lo has observado? Sí. En este momento, por supuesto, un momento, una coyuntura, bueno, en su máximo nivel, sí. Que cuando salga esta entrevista no sabemos todavía qué va a pasar. Esperemos que sea lo mejor para todos. Todos sabemos lo que queremos, la libertad y la democracia para este país, pero ¿cómo tú desde tu apreciación muy personal has visto todos estos años? Si se puede decir que extrañas algo, ya lo has dicho un poco, sí. Porque definitivamente no serías la misma, no sé, de haberte quedado aquí. O sea, tú tenías un destino ya muy marcado, de jovencita que te ibas a ir, ¿no? Pero sí, me da como esa curiosidad, sí, de siendo hija de artistas también, sí, de haber estado involucrado, o sea, haber nacido y ya eras parte como del medio. Sí. A ver, yo no empecé a hacer arte hasta que no me fui, en el sentido de que yo estaba aquí haciendo mi trabajo de ambientalista, comunicadora social. Sí, es verdad lo que tú dijiste, mis primeras imágenes las produje durante Provita. ¿Por qué? Porque habían publicaciones donde yo decía, bueno, yo hago las fotografías, ellos me daban esa oportunidad y entonces yo me iba al Amazonas y hacía unas fotos bellas y salían publicadas, e hicimos libros, hicimos montones de cosas. Pero cuando me mudo a Nueva York ya soy como una persona desconocida, que estoy desvinculada de esos padres, Jorge Pisani, Nela Ochoa, Antonio López Ortega, escritor, editor, o sea, todo, mi papá pintor, ¿entiendes? Cuando uno puede ser más anónimo, quizás te aventuras a explorar. Y así fue que yo empecé a hacer arte en Nueva York. Y curiosamente, también con esa nostalgia de Venezuela, porque también de pequeña viví en París 4 años y siempre quería volver. Y era, o sea, yo soy que anhelo volver, o sea, eso es una constante en mi vida. Y quizás si no se hubiera complicado tanto la cosa acá, yo hubiera regresado a vivir acá. Yo quería volver a vivir acá, pero después me terminé volviendo a ir, estudié en Londres, me quedé allá. Siempre veníamos, tanto Jaime Gil y yo, mi marido que es también artista, teníamos a veces hasta 5 o 6 meses que pasábamos acá en Venezuela. Pero llegó el punto en que ya nuestro hijo empezó colegio, que al mismo tiempo que la cosa se puso complicada acá. Y fueron esos años de ausencia de los que te hablaba. Yo veo a la gente acá con admiración. Y siempre lo digo afuera, porque quizás lo que llega afuera
es toda la crisis y lo negativo, y yo siempre me voy por lo positivo. ¿Por qué? Porque la gente tiene un espíritu increíble aquí, la gente, de querer seguir trabajando, de levantarse todos los días a echarle pichón, de tener tantas cosas en contra como que abres el chorro y no hay agua, no hay luz, y igualito vas y sigues. Entonces espacios como Abra Caracas, los galpones, la Hacienda La Trinidad, tu proyecto de tráfico visual, un montón de gente además haciendo proyectos nuevos, los de Plata Banda, los de, no sé, seguro se me queda por fuera un montón de gente. Ahora hay nuevas galerías en los galpones, Carlos Flores, bueno, Espacio Monitor que sigue, una cantidad de proyectos de artistas que pasan en casas, en apartamentos, el anexo, el otro, Margarita ahora activada con el cercado y la gente yendo a hacer cosas que vienen de afuera. Entonces yo hablo de eso, hablo del espíritu como de resiliencia, eso no sé si esa palabra se existe acá, resilient, cómo la gente resiste y cómo siguen, y cómo venir a hacer cosas en Venezuela es una forma de resistencia. ¿Por qué? Porque uno hace las cosas con nada de presupuesto, pero las hace, la gente va, lo agradece, uno se nutre también de toda la escena de acá, que es muy rica, lo sigue siendo, y la gente también acá de uno. Entonces el año pasado, hace 2 años cuando vinimos, yo les dije, ¿por qué no hacemos una revisión de portafolio? Y entonces lo hicimos con Abra Caracas. Ahora una cantidad de artistas jóvenes los conozco porque vinieron a la revisión de portafolios, donde yo intenté darles lo más referencias posibles, darle feedback, y ahí entonces hay un diálogo. Luego ellos lo han seguido haciendo con artistas que vienen o con dentro de la misma gente de acá, porque es importante que haya ese intercambio. Entonces yo veo Caracas bastante activa, a pesar de estamos a una semana de las elecciones ahorita cuando estamos haciendo la entrevista, y la inauguración estuvo full. Y hay cosas pasando a nivel de música también, a nivel de otro tipo de eventos, o sea, sigue habiendo una riqueza tremenda a pesar de que es una riqueza con miles de obstáculos. Y yo trato de conectarme con la vida. Yo vengo acá y la ciudad está tan llena de vida porque es desde el tuqueque y la guacharaca y el gavilán y la guacamaya. Todo eso es vida. Voy a la playa y de repente me pasó que empezaron a salir tortugas marinas de la arena. Eso es vida, eso es riqueza y es esa fertilidad como de los recursos, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad de problemas sociales muy profundos y pobreza, y se ve en la calle también. Entonces es duro porque uno está como en esa especie de dualidad del dolor de una cosa con la alegría de la otra, las dos cosas al mismo tiempo. Sí, bueno, de mi parte súper contenta, bueno, y agradecida por tenerte entre nosotros aquí en Venezuela, en Caracas, por este tiempo, y bueno, poder haber hecho esta entrevista. Ojalá que continúen también tus proyectos vinculados a Venezuela, que estoy seguro que va a ser así por todo lo que nos has contado. Estaremos muy atentos también a esa. ¿Para cuándo sería la publicación de la monografía? Debería salir en octubre. O sea, la idea es que salga paralelo con la feria, con Freeze. Okay. Estamos corriendo con eso. Ojalá. Entonces, que sí. Hacer y es bilingüe, por supuesto, en español e inglés. La vamos a traer para acá, haremos un lanzamiento en Venezuela, claro. No sé cuándo, pero sí, no, mi raíz está acá y en eso estoy clarísima. Qué bueno, Lucía. Bueno, la morada vegetal es esta morada que te envuelve también, que es tu país, que es tu gente, son tus amigos, y nada, de verdad que, bueno, te invito para otra conversación a futuro, que no tarde tanto tampoco. Sí. Gracias de verdad, y bueno, mucho éxito. Gracias, Ileana. Gracias. Gracias Lucía Pisani por la entrevista, y gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal en las plataformas de su preferencia. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. Y no olviden visitar nuestra web tráficovisual.com. Hasta pronto.